Todos somos un grupo de estudiantes del 9º ciclo de Trabajo Social y hoy nos encontramos en el proceso de investigación social sobre las etapas del conflicto y pues en esta presentación damos a conocer el proceso e implementación de las etapas del conflicto. Como primera parte tenemos causa del conflicto, causas que determinan o provocan los conflictos. Un punto que tenemos acá son los conflictos de relación y comunicación. Estos se deben a las fuertes emociones negativas, a percepciones falsas o estereotipos a la escala de falta de comunicación entre las partes. Conducen a una espiral de escalada progresiva de conflicto destructivo. En el segundo punto tenemos el conflicto de información. Esto se debe a la falta de información necesaria para tomar las decisiones adecuadas, por lo que se interpreta de manera diferente la situación o no se asume al mismo grado de importancia. Hablamos sobre la segunda etapa del conflicto, en las cuales nos menciona los efectos del conflicto, los cuales son resultados constructivos o destructivos. Son los efectos positivos del conflicto. Los efectos positivos del conflicto podemos mencionar a 4, los cuales son: el conflicto despierta los sentimientos y estimula las energías. El conflicto fortalece sentimientos de identidad. 3. El conflicto despierta la atención hacia los problemas. 4. El conflicto pone a prueba la balanza del poder. Y si hablamos sobre los efectos del conflicto destructivo, a un conflicto se le conoce normalmente por sus condiciones negativas, destructivas e indeseables que por sus resultados constructivos. En este caso mencionamos a 5, los cuales son: el conflicto desencadena sentimientos de frustración, hostilidad y ansiedad. El conflicto aumenta la cohesión grupal. 3. El conflicto desvía energías hacia el mismo. 4. El conflicto lleva a una parte a bloquear la actividad de la otra. 5. El conflicto se autoalimenta y perjudica las relaciones entre las partes en conflicto. Y también mencionamos la tercera etapa, que es el impacto del conflicto. Un conflicto puede tener un impacto negativo o positivo. En este caso mencionamos también lo que es la crisis, la inestabilidad social, la violencia, ya que se puede llegar a una resolución violenta o una resolución no violenta, en la que las personas establecen un orden para no volver a chocar más, desde donde la violencia supone la ruptura. La negación del conflicto supone optar por resolverlo de forma destructiva. Después de identificar las etapas del conflicto, también situamos uno de los conflictos que en el departamento de Quiché ha generado bastante controversia, y es la lucha contra la concesión de licencias contra de la tala de árboles. En Guatemala conviven dos visiones contrapuestas sobre los recursos naturales: la ley del Estado, que lo ve como cómo sacarle rentabilidad económica, y la de los pueblos indígenas, que creen que el medio ambiente es una fuente de vida que se tiene que preservar y defender. En el departamento de Quiché, en el noroccidente del país, las organizaciones indígenas hace años luchan contra la concesión de licencias para la tala de árboles, una lucha que ha costado a las organizaciones sociales amenazas e incluso el exilio de una de sus líderes, Lolita Chávez, una de las fundadoras del Consejo de los Pueblos Quiché, una organización en defensa de los derechos de los pueblos indígenas que nace en 2009. Las consecuencias de la deforestación son muy visibles, que en el Quiché están en temporada de lluvia y es como que si estuviéramos en verano. La lluvia ha sido irregular. Para los pueblos indígenas, la naturaleza es sagrada, por lo tanto, al momento de hacer la talación de árboles, están violando los derechos de los pueblos indígenas y también lo que representa para ellos la naturaleza.
Y a base de esto se han realizado manifestaciones en la cual se ha demostrado el descontento, sentimientos encontrados y que una de las partes esté molesta y la otra esté satisfecha porque pues esta genera recursos económicos. Más sin embargo, también una de las partes ha limitado el trabajo de la otra y las amenazas que se han tenido aún son existentes y latentes dentro del departamento de Quiché, y algunos de los terrenos que se talan han sido por empresas y solo utilizan el nombre de las personas para la concesión de la licencia de deforestación. Sin embargo, no siempre son los propietarios los que talan los árboles, sino empresas o terceras personas que pagan a los poseedores de estas licencias para poder explotar sus terrenos. Hicimos un convenio con un señor, yo le vendí los árboles y el INAP me ayudó a sembrar los pinos, aclara Manuel Batz, el propietario de un terreno que forma parte del programa de incentivos forestales para poseedores de pequeñas extensiones de tierra que gestiona el INAP. Se trata de un terreno empinado y un poco más pequeño que un campo de fútbol, solo que se ven pinos que a puras penas superan los 2 metros de alto. Es un rectángulo caluroso y soleado, rodeado por un bosque frondoso y oscuro. Y el propietario explica que los pinos los habían plantado hace 2 años como parte del programa al que está inscrito. El incentivo que le dan apenas le alcanza para mantener el terreno, afirma Batz, pero aún así no se arrepiente de haber talado los árboles, ya que en unos 15 años los pinos que ha plantado valdrán entre 1,500 y 2,000 quetzales, cada uno entre 120 y 260 $60 aproximadamente. El propietario deja claro que al principio él no quería perder sus árboles, pero que fue la persona que le ofreció el dinero a cambio de la leña quien le sugirió apuntarse al programa de INAP para que pudiera reforestar su terreno. Pienso volver a hacer negocio en el INAP. ¿Me extendía una licencia? ¿O habrá alguna empresa que me compre los pinos y se repite el proceso? El terreno para mí es oro, resalta. Según un estudio del Sistema de Información, resalta que Guatemala, el país centroamericano, exporta casi $600 millones en productos forestales. En el departamento del Quiché han registrado 18 industrias forestales, mientras que no hay ningún vivero forestal. Además, el país produce principalmente pino, la misma especie que el INAP promueve para forestar los bosques. El Quiché y el principal producto forestal de la región, según el mismo,